Muy buenas tardes para todos. Hoy tenemos un nuevo Instagram Live. Hoy tenemos una historia con propósito muy interesante y vamos a tener a un invitado muy interesante también. Así que vamos a ir esperando que se sumen y sobre todo que se sume también el invitado para que podamos comenzar con la entrevista y podamos comenzar a hacerle las preguntas que seguramente muchos de nosotros ya queremos saber. De hecho, hoy subimos una historia dejando una caja para que cada uno pueda preguntarle a este invitado lo que quiera. Lo que hoy vamos a hablar es inversiones con propósito. ¿Cómo invertir con propósito? Eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Así que, obviamente, si tú tienes alguna pregunta o algún comentario que quieres hacer, obviamente lo puedes ir escribiendo también aquí en comentarios. La persona que va a ser la invitada del día de hoy se llama Jonathan y bueno, cuando ya se vaya uniendo, cuando lo tengamos aquí, lo sumamos y comenzamos con el live del día de hoy. Vamos a esperar unos instantes simplemente a que se sume y mientras tanto, si les interesa el tema de las inversiones con propósito, vayan pensando las preguntas que quieran hacerle. Ahí se está sumando Jonathan. Ahí, Jonathan, lo que tienes que hacer es pedirme autorización para poder subirte al live. Ahí está. Jonathan, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos cómo estás? Muy bien. Primero decime cómo se me escucha. Se te escucha perfecto. ¿Cómo se me está escuchando a mí? Perfecto. A vos también, se está escuchando muy bien. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Todo muy bien, por suerte. Ya casi terminando la semana, la jornada laboral. Pero bueno, muy contento por estar compartiendo con vos y con tu público esta conversación, esta charla, ¿no? Bueno, que ya le pusimos nombre, le pusimos título, se llama Invertir con propósito. O mejor dicho, ¿cómo invertir con propósito? Así que tenés un desafío ahí por delante. Y está muy bueno porque la verdad que es algo que es cada vez más importante en todo el mundo esto de invertir con propósito. La verdad es que en los últimos años se ha desarrollado mucho eh, el tema este de alinear las inversiones de uno con los valores de cada uno, de ver no invertir solamente buscando el mayor rendimiento, el mayor rédito, sino también encontrar los instrumentos en los que uno se asegura de que su dinero no vaya a ninguna causa con la que no está de acuerdo, ¿no? O donde no quiere que vaya. Bueno, pero espera. Antes de empezar, vamos a presentarte, porque para que la gente que no te conoce sepa quién eres. Acá hablamos con neutro, no hablamos en idioma argentino, pero obviamente vos podés hablar en el idioma que quieras, ¿no? Bueno, ¿quién es entonces Jonathan? Jonathan es fundador de JKO Finanzas. JKO Finanzas. Es una plataforma educativa a través de la cual él ayuda a profesionales y emprendedores a que aprendan las herramientas necesarias para poder invertir bien sus ahorros, que vamos a ver ahora qué significa invertir bien sus ahorros, y que le puedan dedicar, obviamente, poco tiempo para que también este poco tiempo que le puedan dedicar a las inversiones lo puedan dedicar a su propósito. O sea, esa parte es sumamente interesante. Jonathan administró fondos de inversión por más de 300 millones de dólares. ¿Está bien? ¿300 millones? Así es. Ok. Es charter holder. Después vamos a decir qué significa eso porque no lo sé. Es Dale. máster en finanzas, es licenciado en economía, trabajó en empresas como BBVA, ICBC y Accenture y dio clases en carreras de grado y posgrado en universidades de Argentina y de España. Así es. ¿Vamos bien? Ok. Espectacular. ¿Qué significa eso de charter holder? Bueno, en el mundo, en el ámbito de las finanzas, hay una certificación muy importante, que es la certificación más importante en el mundo de finanzas,
que es la que otorga la CFA Society, ¿no? Ser CFA Charter Holder significa que pasaste por 3 exámenes muy rigurosos, de 6 horas cada uno, que solamente se pueden rendir una vez al año, es decir que tenés que rendir a lo largo de 3 años 3 exámenes muy rigurosos que abarcan todo el espectro de las finanzas, ¿no? Desde las inversiones de todo tipo para personas, administración de inversiones para empresas, y después de aprobar estos 3 exámenes que uno obtiene la certificación CFA Charter Holder. Y además, para poder obtenerla, tiene que haber tenido ciertos años de experiencia en el mercado, tener ciertas referencias. eh, es un estándar bastante alto y soy el más alto en el mundo, digamos. Qué bueno, excelente, felicitaciones. Ahora, vamos al grano. ¿Qué significa esto de invertir con propósito? Bueno, arranquemos por el tema del propósito, ¿no? Cada uno, la verdad es que todo lo que haga en la vida, cuando lo hace con propósito, alineado a sus valores, de lo que quiere lograr o viene a cambiar en este mundo, lo hace con más ganas, lo hace con mayor felicidad y seguramente logre mejores cosas también, ¿no? Cuando uno invierte, también puede decidir a dónde va ese dinero, es decir, no solo lo que hace en su día a día, en su trabajo, en su emprendimiento, sino dónde van a ir a parar esos ahorros que busca que le generen algún rendimiento, ¿no? En el tiempo. Y hoy en día la verdad es que uno puede encontrar muchas inversiones o muchas formas de invertir en las que se asegura que ese dinero no vaya a industrias con las que no está de acuerdo. Por ejemplo, hoy en día hay muchos fondos de inversión o formas de invertir en las que uno se asegura que su dinero no va a ir a industrias como la armamentística, o va a ir a empresas solo con buen gobierno corporativo, con que no haya tanta diferencia de género en los directorios, que no dañen el medio ambiente, también que no vaya a países donde no hay una democracia muy clara o no hay derechos humanos respetados, ¿no? Claro. Ok, buenísimo. Bueno, o sea, está súper interesante. Ahora, antes de continuar, contanos un poco también de vos. ¿Quién es Jonathan? Y bueno, ¿y cómo fue tu proceso de ir descubriendo tu propósito? Bueno, yo la verdad que desde muy chico soñaba con tener mi emprendimiento, ¿no? Tener mi empresa, emprender, poder venderle a alguien algo que le guste y que le sirva y darle valor de alguna forma. Ahora, cuando estudié economía, me voy enterando que en realidad hay una gran parte de las empresas que fracasan por tener problemas financieros, por no financiarse bien o no invertir bien esa liquidez. Y es ahí cuando me empiezo a meter en el mundo de las finanzas y empiezo a aprender de inversiones. Entonces, termino la carrera de economía, hago unos cursos afuera de la carrera sobre mercado de capitales, hago la maestría en finanzas, y lo que voy viendo a medida de que voy invirtiendo y hablando con amigos y conocidos es que hay mucha gente que lamentablemente está o muy mal asesorada, a veces por falta de ética y a veces porque hay personas que solamente le pueden ofrecer un tipo de inversiones a estas personas. Es así que me empecé a meter en el mundo educativo, ¿no? Empecé a probar dar clases en universidades, primero y en algunos cursos independientes, y me di cuenta que la verdad es que tengo vocación de ayudar a personas a que puedan invertir. Ahora, los asesores financieros muchas veces ganamos de acuerdo al monto que va a invertir cada uno, y es una parte muy chiquita del monto que cada uno invierte. Entonces, la verdad es que no podía asesorar a todos estos amigos y familiares que estaban muy mal asesorados. Y la forma que encontré de ayudarlos fue fundar JKO Finanzas, mediante el cual a través de cursos les enseño a las personas a invertir de forma independiente, es decir, no dependiendo muchas veces de asesores, y dedicando poco tiempo, porque la verdad es que creo que cada uno debería dedicar la mayor parte de su tiempo a su vocación, a su propósito, a su emprendimiento, su profesión, lo que sea que lo haga feliz y lo haga crecer cada día, y que pueda invertir sus ahorros dedicando un par de horas al mes y conociendo las opciones que tiene, ¿no? Ok, ¿qué sería poco tiempo? Claro, un par de horas al mes, ¿con solamente un par de horas al mes es suficiente?
Sí, la verdad es que cuando uno estudia durante muchos años las diferentes opciones de inversión, se da cuenta de que a veces el 95% del rendimiento de las inversiones viene del 5% de las decisiones. Es decir, que hay unas poquitas decisiones que son las más importantes que debemos tomar bien para poder invertir bien y de ahí va a venir la mayor parte de nuestro rendimiento. Los que estudian finanzas y se dedican profesionalmente a las inversiones, por supuesto saben cómo aprovechar algunas oportunidades más y obtener un beneficio extra, pero la verdad es que eso toma sentido cuando uno invierte a partir de cierto volumen. Cuando sus ahorros todavía representan pocos meses de ahorro, es decir, cuando uno tiene lo que logra ahorrar en un año o 2 años, la verdad es que no tiene mucho sentido sofisticar mucho las inversiones y asesorarse en cuestiones muy específicas, ¿no? O en detalles muy importantes. Lo que sí es Ahora, importante tener estos factores claves, ¿no? El manejo del riesgo, el no asumir más riesgo del que uno puede bancarse, el entender a dónde está poniendo la plata, qué puede esperar de esas inversiones. buenísimo. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuáles son esas decisiones que entran de ese 5%, dentro de ese 5% que mencionaste? Bueno, la primera decisión que tiene que tomar cualquier persona es si debería invertir o no. La verdad es que cuando uno va a invertir sus ahorros, siempre tiene que tener en cuenta que está tomando un riesgo con su dinero, ¿no? Es imposible tener un rendimiento de su dinero si no va a asumir ningún riesgo. Entonces, cuando uno ve las opciones de inversión y el rendimiento que puede obtener, lo primero que tiene que pensar es si va a valer la pena asumir ese riesgo que le va a tomar, le va a causar cierto estrés por ahí al principio, ciertas dudas, preocupaciones, o le va a ocupar tiempo para el rendimiento que pueda obtener, ¿no? Por otro lado, hay que ver si uno está Espera, listo. déjame hacer un comentario ahí, porque, a ver, también es un riesgo no invertir. Es un riesgo invertir, obviamente, porque toda inversión lleva consigo un riesgo y dependiendo de la inversión, el riesgo disminuye o se incrementa. Ahora, también, no invertir es un riesgo, porque tener el dinero bajo el colchón no es lo más seguro. O tenerlo en una caja fuerte en el banco, o tenerlo en donde sea, en efectivo o en cualquier medio que sea, tampoco es seguro. Entonces, ¿qué podrías decir de eso? Bueno, exactamente. Hoy, por suerte, en el resto del mundo, la inflación es bastante baja, pero por supuesto que todos los años nos quita algo de poder adquisitivo. Sin embargo, hay cuestiones que al principio son más importantes que invertir para poder construir riqueza, es decir, acumular cada vez más dinero. Lo primero que tenemos que chequear es si tenemos capacidad de ahorro, es decir, si no llegamos con lo justo cada mes. En ese caso, mejorar nuestra capacidad de ahorro va a ser mucho mejor que cualquier inversión que podamos hacer. Ya sea gastando un poquito menos o intentando ganar un poco más, seguro va a ser, nos va a permitir acumular mucho más que cualquier inversión. Después también hay que tener como un colchón de liquidez, es decir, tener una reserva por cualquier cosa que haga que se interrumpan nuestros ingresos. Por ejemplo, viene una pandemia o hay alguna catástrofe, perdemos nuestro trabajo, deberíamos tener bien accesible dinero para nuestros gastos fijos de los primeros 2 o 3 meses. Ahora, una vez que cubrimos esas necesidades, esos requisitos básicos, ahí sí tenemos que pensar en cómo vamos a invertir y si estamos listos para invertir. Por supuesto, cuando tenemos apenas 5 o 6 meses de ahorros, por ahí no nos va a cambiar mucho invertir ese dinero. Ahora, a medida que tenemos más años de ahorros acumulados, ya sí se vuelve muy importante empezar a invertirlo y de la forma adecuada, ¿no? Porque se empieza a separar mucho la diferencia entre tener los ahorros invertidos y no tenerlos invertidos cada año. Totalmente. Bueno, antes de continuar, a todas las personas que nos están viendo en vivo, pueden ir haciendo las preguntas que les gustaría que les responda Jonathan. Eh, ¿Cómo te conectaste con el propósito y el mundo de las inversiones? ¿Y cómo es que querés ayudar a las personas a que puedan hacer lo mismo que estás haciendo? Bueno, es muy interesante porque, como dicen, uno conecta las ideas para atrás, ¿no? Uno se va dando cuenta que con el tiempo va aprendiendo y lo voy viendo también
me di cuenta al ver un estudio hubo un estudio muy importante que se hizo sobre la felicidad de las personas, que dice que principalmente viene de las personas con las que nos relacionamos, ¿no? Nuestro entorno social y con quién compartimos cada día. Y me doy cuenta de que a mí lo que me hace más feliz es poder relacionarme con dos tipos de personas. Por un lado, aquellas personas a las que sí puedo asesorar en inversiones, que son personas, empresarios por ahí muy exitosos y que admiro mucho, que invierten ya bastante dinero y en ese caso los tengo que ayudar en muchos más detalles a la hora de invertir. Y por otro lado, en todos esos emprendedores y profesionales que son ambiciosos y que están verdaderamente comprometidos con su futuro económico, que se hacen cargo de eso y me encanta compartir con ellos y poder ayudarlos a cumplir esos objetivos y que puedan invertir esos ahorros sin tener que estresarse, sin tener que ser víctimas por ahí de personas que le ofrecen una sola inversión o que le ofrecen estos esquemas de hacerse rico rápido, ¿no? La verdad que las inversiones no son para hacerse rico rápido, sino son para potenciar nuestra acumulación de ahorro, es decir, para que nuestros ahorros rindan mientras nosotros hacemos crecer nuestros ingresos cumpliendo nuestro propósito, cualquiera que sea, ya sea curando gente, el médico, construyendo casas, un arquitecto, o vendiendo ropa, una persona comerciante apasionada del mundo de la indumentaria, ¿no? Ahora, fíjate que alineado con lo que estás diciendo, acá Angie Guid nos dice, ¿qué pensás de las criptos como inversión a largo plazo? Bueno, las criptomonedas son una inversión alternativa, es un activo relativamente nuevo, pero es muy importante que las personas entiendan que es algo muy riesgoso, ¿no? Algo que en el pasado el Bitcoin, que es la criptomoneda estrella o la más conocida, ha caído varias veces un 80% en el pasado, o un 50%. Entonces uno tiene que estar listo para que lo que va a invertir ahí, tranquilamente podría pasar que unos meses después valga la mitad o hasta un 70 o 80% menos. Y es algo que el escenario malo uno también lo tiene que tener en cuenta, ¿no? Si bien me parece un desarrollo fabuloso el de las criptomonedas, la descentralización de las finanzas y de la economía y de crear una moneda digital, eso no quiere decir que pueda subir indefinidamente o que pueda valer un monto indefinido, ¿no? Uno debería invertir en criptomonedas aquello que está dispuesto a perder o por lo menos dispuesto a perder la mayoría. No nos olvidemos que así como el Bitcoin cayó muchas veces un 80%, la mayoría de las criptomonedas perdieron el 99% de su valor. Es decir, que en eso se parece por ahí al invertir en emprendimientos, ¿no? Uno cuando invierte en un emprendimiento muchas veces tiene altas posibilidades de que eso valga cero en el futuro o que valga muchas veces más. Pero bueno, tiene que tener en cuenta también el escenario malo. Claro, sí, sí, totalmente. ¿Cómo pueden las personas invertir teniendo en cuenta sus valores? Bueno, para esto tienen diferentes herramientas, ¿no? Una opción es entre si va a comprar acciones de una empresa o un bono, que es un título de deuda de una empresa o un país, ver qué está haciendo esa empresa y qué está haciendo ese país en términos de buena gobernanza corporativa, cómo se relaciona con el medio ambiente, si tiene algún certificado de calidad, si tiene también dónde está ubicado, cómo se respetan los derechos humanos en ese país. Y otra opción que tiene es invertir en fondos de inversión, que estos lo que hacen es, con muy poca plata, te permiten invertir en muchos países o en muchas empresas al mismo tiempo. Lo bueno es que hay índices como el MSCI ESG, que significa, que es la sigla en inglés para medio ambiente, gobernanza corporativa, y medio ambiente, buena gobernanza corporativa y sustentabilidad, que lo que hace es darle un puntaje a los fondos de inversión de acuerdo a cómo invierten. Entonces, les pone una nota como AAA, AA, de acuerdo a si invierten en empresas de los estándares más altos de gobierno corporativo y de relación con el medio ambiente, o también incluye empresas que no tienen ningún estándar de calidad en ese tipo, o en países o industrias que no tienen muy buena relación, como la industria armamentística o industrias del tabaco que hacen daño a la salud. De esa manera uno Claro. podría estudiarlo.
Está bueno. Acá te pasó otra pregunta que dice Elías Gutiérrez. ¿Hay posibilidades que en un futuro en la vida cotidiana se usen las criptos? Bueno, la verdad es que hay algunas criptomonedas que fueron creadas con el objetivo de reemplazar a las monedas o de ser una moneda más alternativa, ¿no? Como por ejemplo el Bitcoin. Sin embargo, para poder cumplir la función de moneda, hoy en día le faltan algunas características. En general se dice que una moneda tiene que ser reserva de valor, unidad de cuenta y medio de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, nos tiene que permitir eh, conservar el valor de nuestros ahorros en el tiempo, ¿no? Y si bien el que vio todo lo que subió el Bitcoin en el pasado va a decir, bueno, me conservó mi valor, también si en pocos días te cayó un 80%, es difícil que lo consideremos reserva de valor, ya que tranquilamente unos meses después podríamos comprar muchísimos menos con esos Bitcoins o criptomonedas que compramos. Por otro lado, tampoco les podemos utilizar tanto como unidad de cuenta, porque ¿qué sabemos que vale un Bitcoin? ¿Qué podemos comprar con un Bitcoin? Bueno, hace unos años atrás podíamos comprar un pasaje al exterior con un Bitcoin, hoy nos podemos comprar varios autos con un Bitcoin, el día de mañana no sabemos a qué equivale un Bitcoin. Y como medio de cambio, todavía para las transacciones de poca plata es relativamente caro, ¿no? Hacer un envío de Bitcoins. Hoy a veces mandar poca plata nos puede costar hasta el 1% o 2% de esta transferencia. Entonces, creo que todavía le falta desarrollar algunas características para poder ser utilizado como moneda. Algunos me dirán, bueno, pero hay otras monedas que no tienen las tres características y las cumplen también, es verdad. Pero bueno, creo que todavía está más cerca de ser solo una reserva de valor, como ha sido el oro en el pasado, que de llegar a las tres características que necesita para ser moneda. Eh, para los que están aprendiendo o los que ya están invirtiendo, ¿cuáles son los errores típicos a la hora de invertir? Bueno, en general las personas tenemos mucho de lo que se llaman sesgos cognitivos, ¿no? Somos seres humanos y hay factores psicológicos que influyen en las inversiones. Uno de los sesgos más conocidos que tenemos es el sesgo del costo hundido. Esto de no querer abandonar o vender una inversión simplemente porque ya estamos invertimos mucho tiempo o dinero en ella. Es decir, no queremos aceptar que perdimos sobre algo que cayó mucho de precio y la verdad es que preferimos mantenerlo solamente para esperando venderlo en el exterior y para no Eso aceptar ya va a que subir. Es el famoso ya va a subir, ya va a subir. exactamente, el famoso ya va a subir. Ese es uno de los errores típicos. Otra de las cosas otro de los sesgos que tenemos es lo que se llama sesgo de conservadurismo. Es decir, analizamos un montón de inversiones, vemos un montón de opciones, invertimos en algo y después ya no queremos escuchar nada más. No vemos nueva información, no incorporamos las nuevas cosas que pasan en el mundo. El contexto puede ir cambiando en el tiempo, podemos invertir en un país y de repente cambia el gobierno y ya las expectativas son diferentes, o cambian los precios de las materias primas y el futuro para una industria puede ser muy diferente, o puede entrar un competidor a una industria y capaz esa empresa que pensamos que le iba a ir súper bien, capaz que ahora ya no le va a ir tan bien, y este sesgo que tenemos de no incorporar la nueva información hace que no lo tengamos en cuenta todo esto que viene. También hay muchos otros sesgos que tenemos, por ejemplo, esto de identificar proyectar el pasado en el futuro, ¿no? Muchas veces buscamos una inversión que subió mucho en el pasado y decimos, bueno, si subió mucho en los últimos años, seguramente suba mucho en el futuro. Y uno de lo que ves es que generalmente pasa al revés, ¿no? Por ejemplo, las 10 empresas más grandes de la bolsa americana, cada fin de década son diferentes. Es decir, que el liderazgo que tienen en el mundo generalmente cambian, las 10 empresas líderes cambian cada 10 años. Y muchas veces uno podría decir, no, bueno, pero mirá todo lo que subió, lo que subieron las acciones de Google, de Facebook, de Amazon, de Microsoft, y pensar que como subieron mucho en el pasado van a seguir subiendo en el futuro. Y la verdad es que suele pasar exactamente lo contrario. En general,
las acciones que más que subieron en los últimos 10 años o en los últimos 20 años, en los siguientes 10 años o 20 años suelen bajar. Por lo cual Claro. este es un error muy común, ¿no? De pensar que lo que rindió en el pasado es indicativo de lo que va a rendir en el futuro. Bueno, aquí Agustina en relación con eso nos dice los que se quedaron también en el plazo fijo. Bueno, a ver, el plazo fijo fue una alternativa en algunos momentos y en algunos momentos resultó una inversión que le ganó a la inflación, en algunos momentos resultó una inversión que le ganó al dólar en Argentina y después en otros momentos no resultó tan buena inversión. Es por eso que es bueno conocer otras opciones, conocer otras alternativas. Por ejemplo, yo en el curso de inversiones les cuento de todas las opciones y cuáles son las diferencias y les invito a combinar estas inversiones. Así como está el plazo fijo, también tenemos inversión, cualquiera podría invertir en bonos, en acciones, en inversiones inmobiliarias, en oro. Diversificar el riesgo, digamos. Exactamente. Y en cada una de las opciones de inversión tenemos varios instrumentos. Tenemos instrumentos que nos permiten invertir diversificando y desde muy poca plata. Hoy la verdad es que hoy en día uno con 1.000 pesos argentinos puede comprarse acciones de Estados Unidos, de empresas de todo el mundo, con muy poca plata. Con $10 puede comprar una participación en un fondo de inversión y con eso están invirtiendo en muchos países o en muchas empresas. Eh, y la verdad es que solo necesitan unos conocimientos y tener en cuenta algunas cosas importantes también, ¿no? Como los costos en los que va a incurrir son muy importantes y ahí poder evaluar qué alternativas les conviene para los costos que vaya a tener, ¿no? Bueno, recién nombraste ahí Estados Unidos y tengo dos preguntas de Estados Unidos. La primera es, ¿se pueden invertir desde Argentina o de algún país de Latinoamérica? ¿Se pueden invertir en índices en Estados Unidos? Bueno, los índices en realidad son una cartera de inversión modelo, ¿no? Uno no invierte en el índice, sino lo que puede hacer es invertir en un fondo de inversión que copia ese conjunto de inversiones del índice, ¿sí? Hay que buscarlo. Y para eso simplemente debería abrir una cuenta de inversión en el exterior y enviar ese dinero al exterior para invertirlo en ese índice. Ahora, uno también tiene que tener en cuenta los costos de abrir esta cuenta en el exterior y enviar el dinero allá, ¿no? También tiene otras alternativas para invertir, por ejemplo, en pesos desde Argentina o en la moneda local de cada país. Podría invertir en fondos de inversión locales que inviertan en el exterior, que inviertan en otros países. Y si bien por ahí renuncia a diversificar un poco, capaz que puede ganar mucho más por los costos que se ahorran en comisiones o en impuestos al invertir en un instrumento local de su país, ¿no? Claro. Bueno, y la otra pregunta de David Lozano es si considerás que el Standard Poor's se encuentra en una burbuja. Bueno, antes que nada está bueno contarle al resto que está escuchando, Standard Poor's seguramente se refiere al índice Standard Poor's 500, que es el conjunto de acciones americanas. Yo la verdad es que creo que no se encuentra en una burbuja, ya cuando uno mira la relación entre el precio de las acciones y las tasas de interés norteamericanas, la verdad es que no está ni cerca de los niveles mínimos. De hecho, las ganancias de las empresas en Estados Unidos han llegado a ser incluso estar por debajo de los bonos del gobierno estadounidense. Lo que sí uno puede ver es que comparado a los últimos años, la verdad que las empresas están en valuaciones caras, es decir, uno paga muchos años de ganancias de una empresa para comprarse acciones de esa empresa. Por ejemplo, si una empresa ganó $1 por acción, podría estar pagando hoy alrededor de $30 por cada acción y que le tomen muchos años recuperar esa inversión. Entonces puede haber alternativas mejores en el mundo. Es decir, que más allá de que yo no vea que es una burbuja, creo que las valuaciones están en relación con las otras alternativas que tiene la gente, ¿no? Recordemos que si bien las empresas cotizaban más barato en otras épocas, uno podía invertir en un bono muy seguro y ganar tal vez el 5% en dólares anual, y hoy los bonos más seguros del mundo rinden alrededor del 1% anual. Entonces, comparando las alternativas, creo que los precios no están en una burbuja. Sí creo que puede uno a veces encontrar alternativas
mucho más atractivas a veces que las acciones norteamericanas. Perfecto, Chef. ¿Qué para los emprendedores que ya tienen, ya están con un emprendimiento en marcha, están facturando, o para una pyme, qué herramientas hay en el mercado de capitales para este tipo bueno, de pymes o de emprendedores? Bueno, en el mercado de capitales tenemos opciones muy buenas, tanto de inversión como de financiamiento para los emprendimientos. Aquellos emprendimientos que tengan liquidez, es decir, unos pesos o dólares que les sobran por unos días hasta el mes que viene que pagan los sueldos por un par de meses hasta que tengan que pagar una compra grande, pueden invertir en lo que se llaman fondos de inversión de money market, que son fondos de inversión de liquidez de muy bajo riesgo, que les van a dar una tasa de interés muy baja, pero van a invertir de forma muy segura y de esta forma le pueden sacar un rendimiento a esos pesos o dólares que tienen por unos pocos días o unos pocos meses. Por otro lado, tenemos emprendimientos o empresas que necesitan financiamiento, es decir, que necesitan una especie de préstamo de alguien para poder financiar sus actividades. Y para esto lo que pueden hacer es, por ejemplo, descontar cheques. Es decir, en Argentina eh, tenemos la opción de utilizar cheques de pago diferido, que son cheques que paga una empresa de acá a un mes, 2 meses o 3 meses. Y de esta manera lo vende a inversores en el mercado de capitales que le pagan por ese cheque un poco menos que su valor. Es decir, los inversores ganan una tasa de interés y los emprendedores o las pymes logran financiarse a una tasa de interés que muchas veces es mucho más baja de la que consiguen en un préstamo bancario, por ejemplo. Ok, buenísimo. Bueno, ahora vamos a hablar pero pará, antes de pasar a Jonathan Emprendedor, quería a ver si nos podés dar 3 tips para hacer una buena inversión. Bueno, el primer tip antes que nada es estar seguros del riesgo que estamos asumiendo. Sea que lo hagamos con un asesor, sea que lo hagamos con un amigo que nos recomendó algo, tratemos de indagar mucho en el riesgo que vayamos a asumir. Si preguntemos cuál es el peor escenario, qué es lo peor que puede pasar con nuestra plata si invertimos ahí, ser conscientes de hasta cuánto podemos perder y de qué depende de que nos vaya bien o mal, ¿no? Para estar seguros de que estamos asumiendo tanto la cantidad de riesgo que queremos como los tipos de riesgos que queremos. Tal vez alguna inversión depende, por ejemplo, de que no suba mucho el dólar y bueno, por ahí no queremos estar pendientes de eso o depender de que no suba el dólar, entonces bueno, deberíamos evitar ese tipo de inversión. En segundo lugar, prestar mucha atención a los costos, ¿sí? Tengamos en cuenta, antes de hacer cualquier inversión, cuánto nos cuesta entrar y cuánto nos costaría salir de esa inversión. Es decir, convertir esa plata que invertimos después de vuelta en dinero, en efectivo, para poder realizar otros gastos o usar ese dinero. Y tercero, que en realidad debería haber sido el primero, siempre chequear si estamos listos para empezar a invertir. Si tengamos siempre en cuenta esto que les había contado antes de tener un fondo de liquidez, un fondo de reserva para cubrir si se nos cortan nuestros ingresos 2 o 3 meses de una eventualidad, ¿sí? Chequear si no es mucho más importante mejorar nuestra capacidad de ahorro, muchas veces dedicar nuestro tiempo y esfuerzo a veces a ganar un 10% más, un 20% más, nos puede hacer duplicar o triplicar nuestra capacidad de ahorro mensual. Entonces, esto va a ser mucho más importante para nuestra economía personal, ¿no? A veces pensemos simplemente de que a veces si ahorramos el 10% de nuestros ingresos, conseguir un aumento de sueldo del 20% o vender un 20% más, esto nos puede triplicar nuestra capacidad de ahorro. Y eso en el largo plazo va a ser mucho mejor que invertir en cualquier cosa y poner en riesgo nuestros ahorros. Buenísimo. Una pregunta, a ver, ¿qué me vas a contestar con esto? Una pregunta que va al hueso. A ver. ¿Cuál fue tu peor inversión y qué aprendiste? Uy, mi peor inversión fue la primera que hice en mi vida. Creo que para algo que sirvan las inversiones es para uno comprometerse, ¿no? La verdad es que cuando uno invierte plata en algo, la verdad que uno ahí le presta mucho más atención.
Y cuando era muy chico, alrededor de los 20, no sé, 21 años, 20 años, tenía algunos ahorros y aprendí cómo hacer mis primeras inversiones en la bolsa y compré acciones de YPF en un momento en el que el petróleo valía $115 el barril de petróleo. La verdad que había muchas expectativas muy positivas para esta compañía energética y esas acciones en las que invertí cayeron más de un 50%. Creo que había comprado algo así como a 400 pesos y se fueron a, no sé, 150, algo así. Nada, y perdí la mitad de lo que había puesto, pero bueno, por suerte perdí joven, cuando todavía mis ahorros eran muy poca plata, y me ayudó a prestar muchísima más atención las siguientes veces a cómo iba a invertir, y a estudiar muchísimo más para poder invertir bien las siguientes veces, ¿no? Hoy en día, por suerte, la verdad es que ya puedo ser mucho más consciente de los riesgos que estoy asumiendo y sé que si invierto en una empresa energética, lo que pase con el precio del petróleo me va a afectar muchísimo. Entonces, nada, fue una experiencia dolorosa, pero de la que aprendí muchísimo. Bueno, ¿y cuál fue tu mejor inversión y qué aprendiste? Bueno, a ver, la mejor inversión, creo que, bueno, eh, una de las, uno de mis mejores inversiones fue en una empresa de comercio electrónico africana que se llamaba Jumia, que la verdad es que fue el año pasado que multiplicó varias veces su valor. En un momento valían $2,80 las acciones y mi cálculo fue que si esta empresa quebraba iba a perder el 100% de lo que invertía, pero si no quebraba creía que podía multiplicar varias veces su valor y así fue. Habré comprado acciones alrededor de $2,80 o $3 y las vendí alrededor de 12 o $13. Cabe aclarar que después estas acciones siguieron subiendo y hoy valen alrededor de $30. Es decir que después de que, si bien multipliqué por 4 o 5 mi inversión en poco tiempo, podría haberlo Dejaste multiplicado sobre la mesa. por 10 o por 20. Pero bueno, Claro. cuando las vendí me pareció que estaban en precio y que había sido una muy buena inversión. Pero creo que más allá de una inversión puntual en la que multipliqué varias veces la inversión, creo que la mejor inversión o la mejor decisión fue empezar a invertir a más largo plazo, cambiar menos mi conjunto de inversiones y adaptarlo cada vez mejor al riesgo que yo quiero asumir en el largo plazo. Creo que eso es lo que me liberó, más allá del rendimiento que obtengo, me dejó muchísimo más tiempo libre para enfocarlo en mi emprendimiento, para poder ayudar a mucha más gente, para poder hacer mucho mejor mi trabajo asesorando desde Conosur Inversiones también, que es la empresa con la que asesoro a personas que invierten montos significativos, muy significativos en el exterior, y desde Estados Unidos, en todo el mundo. Y la verdad es que Ahora, vos ese tiempo estás fue mencionando mucho más cosas, rentable. fíjate que estás mencionando algunas cosas que son técnicas y que, bueno, una persona que no sabe de inversiones o que se está encontrando recientemente con este mundo, que tiene algunos ahorros y que no sabe bien qué hacer, quizás como que le da miedo, ¿no? Entonces, ¿qué le recomendarías a estas personas que no tienen una educación financiera o de inversiones, pero que tienen ganas de meterse a invertir? Bueno, primero que todo, que traten de dedicar un tiempo a aprender a cómo invertir, que traten de conocer las diferentes opciones, que traten de aprender sobre los diferentes riesgos que hay en cada una de las opciones, ¿sí? Y que no se olviden de que esto se trata no de hacerse rico rápido, sino de potenciar nuestros ahorros, ¿sí? No nos olvidemos siempre que lo más importante va a ser poder ganar más, con nuestro propósito, con nuestro emprendimiento, nuestra profesión, con eso que nos hace feliz cada día. La verdad es que si, eso es lo que más vamos a disfrutar de dar valor haciendo y con lo que cada vez vamos a poder ganar más. Y que tratemos de potenciar nuestros ahorros con nuestras inversiones, pero siempre teniendo en cuenta que el tiempo que nos quita, el riesgo que estamos asumiendo. Yo la verdad es que desde JKO Finanzas
tanto en el contenido gratuito que publico frecuentemente en mis redes sociales, en Instagram o en Twitter, como a través de los cursos, trato de que las personas aprendan las herramientas necesarias para poder invertir y que también que lo puedan hacer dedicando poco tiempo, ¿sí? Que no les quite días enteros de lectura, días enteros de preocupaciones, que puedan dedicar la mayor parte de su tiempo a eso que los hace felices, a su propósito, a su trabajo, a estar con su familia, con sus amigos, y que al mismo tiempo su dinero trabaje o rinda de alguna forma, ¿no? Qué linda que se hace la vida cuando la persona va descubriendo su propósito, o mejor todavía, viviendo su propósito. Y en algún momento cuando la persona va haciendo esto, en algún momento va ganando dinero, porque eso es inevitable. Porque cuando uno hace lo que le gusta, lo que le apasiona, y se enfoca en eso, es inevitable que más tarde o más temprano va a empezar a generar dinero. Y ojalá que esa generación de dinero sirva también para no solamente multiplicar ese dinero, lo cual es fantástico y es uno de los objetivos, sino también para potenciar el propósito que ella está viviendo. Así que yo creo que ahí está la parte como clave, ¿no? De esto de que es invertir con propósito. ¿Vos qué te parece? Sí, tal cual. A mí me gusta mucho algo que dice un inversor muy importante que se llama Naval, que dice, hay algo que para todo el mundo es un trabajo o molesto y para vos es un gusto y disfrutás muchísimo y no es trabajo. Hacé eso, volvete un experto en eso y tratá de darle valor ayudando a la gente con eso que aprendiste. La verdad es que a mí me encanta el mundo de las finanzas, de las inversiones, y puedo dedicar sábados y domingos enteros hasta cualquier hora leyendo sobre finanzas e inversiones, tratando de generar contenido, ayudando a personas a invertir, y es algo que disfruto de hacer. Entonces aprovecho esto de que para mí nada, es un gusto, a mí me divierte, me interesa, la verdad que ya lo disfruto muchísimo y trato de darle valor a todas esas personas que por ahí les aburre o, no les, o quieren tratar de aprender un poco más rápido, o tienen otras cosas que les parecen más divertidas o prefieren gastar su tiempo en otra cosa, y trato de acotarles ese camino resumiendo lo que yo aprendí en estos 10 años estudiando economía, finanzas, administrando fondos de inversión. Lo que hice fue trato de resumirlo en conceptos claves, en lo más importante y en lo que en verdad necesitan y pueden aprovechar para que lo puedan aprender en un curso corto o en un rato viendo las publicaciones que hago en redes sociales y puedan aplicarlos en su vida, ¿no? Qué lindo esto de poder llevar el mundo de las finanzas, que en general está visto como un mundo complejo, difícil, y llevarlo al emprendedor común, a la persona común, para que pueda ir incursionando en el tema. Obviamente que hay que estudiar desde ya, hay que ponerle un poco de tiempo y dedicación, pero qué lindo que es bajar un mundo que parece a simple vista algo sumamente complejo y difícil, y llevarlo al llano para que cada uno, en la medida de sus posibilidades y de sus gustos y de su tiempo y de su dedicación, pueda ir avanzando, ¿no? En eso. Porque, a ver, inevitablemente con el dinero siempre hay algo que tenés que hacer. El dinero para mí es energía, entonces con la energía siempre se hace algo. O la malutilizás o le das un sabio uso. No hay otra, no hay grises en eso. Porque cuando estás muy ocupado y estás perdiendo tu tiempo, yo digo, perdiendo tu tiempo miserablemente, estás haciendo un mal uso de la energía. Cuando estás ocupando tu tiempo y tu energía, desde mi punto de vista, en tu propósito, le estás dando un buen uso a la energía. Entonces, en el dinero es lo mismo. O sea, cuando la persona empieza a recibir dinero, es energía, desde mi punto de vista. Y no hay otra posibilidad. O le estás dando un buen uso, un buen y un sabio uso, o le estás dando un mal uso. Y ese mal uso puede ser quizás, no sé, depende de la persona. No me quiero aventurar en eso, pero sí estaría bueno que nos pongamos a pensar, ¿qué uso le estoy dando al dinero? Porque en base a esa respuesta puede venir, en base a respuesta puede venir también disparadores que nos inviten a abrir un mundo nuevo que está relacionado con esto de las inversiones con propósito. Exactamente, el dinero no termina siendo más que un medio para conseguir otros fines, ¿no? Acumular dinero nos puede servir para estar un poco más tranquilos,
de que si nos quedamos sin trabajo, o nos quedamos, o no se vende, o lo que sea, podemos aguantar unos meses o unos años, o que vamos a tener con qué vivir cuando seamos viejitos y no querramos trabajar y podamos jubilarnos, o que nuestros hijos van a poder estudiar cuando sean grandes. La verdad es que el dinero nos sirve de medio para lograr tranquilidad, libertad, dicen algunos de cierta forma, para poder apoyar ciertas causas, como ellos que decían, acumular dinero para después donarlo a ciertas causas benéficas en las que decían apoyar. Y es bueno pensar qué relación tenemos con este dinero, en qué lo queremos utilizar, cómo lo queremos guardar, si vale la pena gastarlo de la forma que lo estamos gastando, o es mejor postergar a veces ciertos consumos para poder lograr un fin mayor, ¿no? En el futuro. Bueno, eso que dijiste ahí está súper interesante, porque si hay algo que en general en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, por lo menos en los países que yo conozco, no ha pasado, no ha sucedido, es que nos enseñen a usar sabiamente el dinero, que haya una buena educación en relación con el dinero y con la economía y las finanzas personales. En general vemos al dinero como, en Latinoamérica, vemos al dinero como un tabú, vemos al dinero como, bueno, dependiendo de las creencias de cada uno, en general lo ve como algo negativo, y cosas que en otros países, como por ejemplo los anglosajones, eso no pasa, lo ven al dinero como lo que es y ya. Nosotros lo vemos como algo negativo, como que dinero está relacionado con ambición, muchas veces con problemas, y esas creencias te traen tantos inconvenientes, tantas dificultades. Fíjate que el dinero, por lo menos, como mínimo, te trae libertad, porque te da la libertad de poder elegir. Obviamente que si viene con educación y con propósito, o sea, mucho mejor. Ahora, pero como mínimo te da la posibilidad de elegir si querés trabajar, elegir si no querés hacerlo, elegir si querés ir a algún lado o no, elegir dónde querés ir, elegir qué comida comer, elegir cómo querés vestirte, te da la posibilidad de elegir. Y estas cosas, decirlas en Latinoamérica, para algunas personas es fuerte, y además de fuerte puede llegar a generar bastante rechazo, pero en algún momento lo tenemos que decir. Yo prefiero decirlo y que el que esté más o menos alineado pueda ir despertando de una vez por todas para darle la justa medida a cada cosa. No es que vamos a ser adoradores del dinero billete, sino lo que vamos a hacer es hacer un sabio uso de ese dinero para nuestra vida y ojalá para nuestro propósito. Exactamente, tal cual. La verdad es que, como digo, el dinero es solo un medio y es una forma en la que en el mundo capitalista libre la gente te da de alguna forma el valor, cambia el valor que vos le das por algo. Entonces, te sirve como esto, como medio de cambio. Hoy que hablábamos de las características de las monedas, esto de poder, si vos lográs con lo que vos hacés y tu propósito y tu trabajo de cada día, darle valor a muchas personas, esas personas te lo pagan con dinero para que vos después puedas usar ese dinero para pagarle a otras personas que te dan valor a vos desde otra. Te están mandando lluvia de corazones. Johnny, te están mandando lluvia de corazones, así que Estás. están de acuerdo con lo que estás diciendo. Acá Frank nos pregunta, ¿en qué estás invirtiendo Bueno, ahora? yo generalmente siempre, o sea, tengo una cartera de inversión bastante estable que está compuesta por acciones, bonos, tengo algo de criptomonedas, desde hace mucho tiempo también, eh, y eso principalmente, eso es lo que compone la mayor parte de mis ahorros, y siempre es bueno también tener una parte de oro, ¿no? El oro cumple un rol también muy bueno estabilizador en un conjunto de inversiones, y la verdad es que en el largo plazo te ha cubierto en parte contra el aumento de precios en el mundo, así que es bueno tener un conjunto de inversiones que se adapte al riesgo de cada uno y Ah, ahí está, se cortó un poquito. ¿Estás ahí? ¿se me está escuchando? Ahí está. ¿Sí? ¿O te llamaron o algo pasó?
Sí, no sé, se bloqueó, se apagó, no sé qué pasó. Ah, ok. Bueno, para finalizar, ¿cuál es el mensaje final que nos darías a todos en relación con invertir con propósito? Bueno, primero que todo, tengan en cuenta que invertir no es para hacerse rico de un día para el otro, invertir es para potenciar nuestros ahorros y poder hacer que nuestros ahorros crezcan tranquilos mientras trabajamos todos los días en nuestro propósito, en lo que nos hace felices. Tengamos en cuenta a dónde va el dinero cuando invertimos, aprovechemos que hoy en día tenemos un montonazo de herramientas de inversión para poder invertir, dediquemos el tiempo a aprender cuáles son ellas para poder invertir en empresas y países que estén alineados con nuestros valores, que no vamos a apoyar de ninguna forma indirecta lo que no querramos, como una industria contaminante o un país donde no se respetan derechos humanos. Y nada, disfrutemos, que invertir sea simplemente una actividad más que hacemos, que de la cual que se vuelva cotidiana con el tiempo y que seamos conscientes que como todo, tomará un tiempo aprender a hacerlo, pero después se volverá algo que lo haremos durante décadas y valdrá la pena. La verdad es que a veces un pequeño curso de un mes y medio, de dedicarle 10 15 horas a aprender en un curso resumido o a investigar un poco, la verdad es que nos puede cambiar la vida en el largo plazo, haciendo rendir, aunque sea un poquito, de esos ahorros durante los siguientes años. Bueno, Johnny, de parte de Propósito y Sentido, te damos, y de parte de toda la comunidad, te damos las gracias por tu excelente predisposición. ¿Y cómo podemos, las personas que estén interesadas en ponerse en contacto con vos, contigo, cómo pueden comunicarse? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a vos por la invitación. La verdad que siempre es un gusto charlar con vos. Los que me quieran encontrar me pueden buscar en casi cualquier red social como @jkbofinanzas, donde más publico es en Twitter y en Instagram. Eh, Así que también pueden entrar ahí o pueden ver un poco de lo que hago y el curso en jkbofinanzas.com. Ahí pueden ver un poco las diferentes actividades que vamos organizando, cursos y opciones que hay. También en el sitio web jkbofinanzas.com o en cualquiera de mis redes sociales me pueden escribir directamente ante cualquier duda que tengan, cosas que quieran saber. Siéntanse libres de escribirme y preguntar cualquier duda que tengan. Qué lindo esto, ¿no? De poder tener un asesor financiero al cual poder ir cuando tenemos dudas acerca de nuestras inversiones. Johnny, de todo corazón, gracias, gracias por estar acá, gracias por hacer esta entrevista a esta hora, que sabemos que es un poco avanzada la hora aquí en Argentina. Así que bueno, nos estaremos viendo en algún momento. Gracias. Muchas gracias a vos, un abrazo grande, Juan. Un abrazo para todos, para todos los que se comentaron en vivo y para todos los que van a ver este video. Gracias y hasta el próximo video.